Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 844-696-8450. O también puedes mandarnos un mensaje a través de WhatsApp o Telegram al número 844-368-3068. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. ¿Buscas un mejor empleo? En Servicios Empresariales de México sí hay chamba. Si eres de Saltillo o Ramos Arizpe, esta es tu oportunidad. Solicitamos hombres y mujeres mayores de 18 años con primaria o secundaria terminada con o sin experiencia. Tenemos vacantes en los siguientes puestos: operadores, operarios metalmecánica, montacarguistas, almacenistas, choferes de patio, despachadores de gasolina, promotores de autoservicio y varios puestos más. Ofrecemos sueldo muy atractivo, prestaciones superiores a las de la ley, fondo de ahorro, vales de despensa y bonos de puntualidad y asistencia. El contrato es directo con la planta. Mayores informes al 844-219-4789 y 844-368-2809. En Servicios Empresariales de México sí hay chamba. Visita nuestro sitio web www.neumamultimedia.com. Neuma Multimedia, Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Descarga nuestra app. Búscanos en la App Store y Play Store como Neuma Multimedia. Neuma Multimedia, Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra, número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial y rehabilitación oral. Odontología Integral. No lo piensas más y agenda tu cita. Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 Síguenos en nuestras diferentes redes sociales. Encuéntranos en Facebook, YouTube e Instagram como Neuma Multimedia. Somos Neuma. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. En Saltillo Christian School contamos con preescolar, primaria y además estancia infantil. Seguimos los protocolos de seguridad e higiene que tu peque necesita. Servimos alimentos nutritivos y balanceados. ¿Quieres saber más? Llámanos al 844-285-3185 y al 844-135-1088. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo.
Librería Cristiana Shalom te ofrece libros, Biblias de estudio, Biblias para ocasiones especiales, pergaminos, playeras, regalos. Abrimos de 8 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a sábado. Nos ubicamos en Francisco Riñola, 1296. Esquina con Pablo Neruda, Fraccionamiento La Madrid. Llámanos al 844-455-2058. Con gusto te atenderemos. Atendida por el pastor Jacobo Rodríguez. Librería Cristiana Shalom. Bienvenidos al programa Escudriñando la Palabra. Escudriñando la Palabra. Con el pastor Jacobo Rodríguez e invitados. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Comenzamos. Amén. Que Dios les bendiga, queridos amigos, hermanos. Muchas gracias damos a nuestro Dios porque nos concede otra vez la oportunidad de estar, como todos los viernes, de 9 a 10 de la noche en este su programa, Escudriñando la Palabra. Estamos muy contentos, repito, y agradecidos con Dios porque Él ha sido bueno. Y hemos visto, hemos experimentado lo que tiene que ver con su amor, con su gracia, con su bondad, con su misericordia para con cada uno de nosotros. Y eso debe hacer en nuestra vida, eso debe mover, mejor dicho, nuestra vida a reconocer que nuestro Dios es único. Nuestro Dios es lo que nuestra vida necesita en este tiempo. Muy contentos, repito, de estar otra vez, como todos los viernes, en este su programa Escudriñando la Palabra. Gracias a Dios porque sé que todos, de alguna o de otra manera, hemos visto la mano de Dios y hemos experimentado a Dios en vuestras vicisitudes, en vuestras circunstancias, en vuestros momentos, sean buenos, no tan buenos o difíciles. Sé que Dios ha estado ahí con cada uno de nosotros. Y gracias por estar ahí en cada uno de los programas de Neuma Media que se transmiten a través del Facebook y también a través de mi Facebook personal. Agradezco a todos y a cada uno de los hermanos y hermanas que a lo largo del transcurso de la semana me hacen llegar me hacen llegar saber su punto de vista sobre las prédicas, sobre lo que exponemos. Para muchos ha sido, si no es que para la mayoría, de mucha edificación. Algunos me han dicho, pastor, he sido confrontado por la palabra y sé que el Señor ha estado hablando mi vida. Y ese es el propósito, hacer ver, hacer entender que todos quienes nos hacemos llamar hijos de Dios, tenemos como norma o como principio dentro de lo que tiene que ver el ámbito del reino de Dios, normas, estatutos y preceptos, mandamientos que ya están establecidos en la palabra de nuestro Dios. Agradezco a Dios porque usted puede tener a bien el poder conectarse a través, repito, del Facebook de Neuma Media y a través de nuestro Facebook personal. Agradezco porque sé que muchos hermanos de la iglesia donde estamos sirviendo en Casa sobre la Roca están orando y también están apoyándonos, contribuyendo para que pudiéramos estar aquí, o podamos estar aquí, mejor dicho, en nuestro programa. Vuelvo a decirle que este programa es presentado por la iglesia Casa sobre la Roca, la iglesia evangélica luterana Casa sobre la Roca, donde servimos y colaboramos para nuestro Dios. Amados, vayamos al consejo de la palabra, vayamos a la predicación esta noche. Quiero utilizar un solo versículo bíblico y este versículo bíblico está en el libro de
Proverbios de Salomón. Ahí quiero utilizar en el capítulo 5 del libro de los Proverbios de Salomón, Proverbios capítulo 5, solamente el versículo número 21. De hecho, quiero hacerle saber que el capítulo 5 de los Proverbios habla el encabezado de una amonestación en contra la impureza. Y la narrativa del capítulo 5 de los Proverbios hace presente y hace ver cuán importante es el hecho de que nosotros sepamos que necesitamos visualizar, entender, comprender y vivir una vida que exprese el cambio y la transformación que hemos experimentado una vez que hemos venido a Dios. Dice Proverbios capítulo 5, Proverbios capítulo 5, versículo 21. Mire lo que dice la Biblia, Proverbios capítulo 5, versículo 21. Porque los caminos del hombre, hay un término en el sentido de la palabra camino, en la traducción del hebreo al griego, tiene que ver con la forma de vida. Entonces pudiéramos decir en el capítulo 5, versículo 21, porque la forma de vida del hombre está ante los ojos de Dios, y Él considera y Él conoce todas sus veredas. Es ahí donde quiero centrar la plática, la predicación de esta noche. La traducción de la Biblia actual dice esto: porque la vida del hombre está ante los ojos de Dios, y Él sabe hacia dónde se dirige. La traducción del lenguaje actual dice de esta manera: Dios mira con mucha atención la conducta de todos sus hijos y conoce hacia dónde se dirigen. Estas tres versiones bíblicas nos hacen ver con mucha claridad. Créame, estas versiones bíblicas, tanto la traducción del lenguaje actual, la traducción de la Reina Valera y la traducción Nueva Internacional, nos expresan esto: porque la vida del hombre está ante los ojos de Dios, y Él sabe hacia dónde se dirigen. Dios mira con mucha atención la conducta de todos sus hijos y conoce hacia dónde van. Y la versión de la Reina Valera dice: porque los caminos del hombre. Y le vuelvo a repetir que en la traducción del hebreo al griego, en el griego el término porque los caminos habla del estilo de vida, porque el estilo de vida del hombre está ante los ojos de Dios y Él considera sus veredas. En este versículo bíblico encontramos sabiduría. De hecho, el principal propósito de los proverbios es hacerle ver al hombre la intención de Dios en cuanto al desarrollo de la vida de todos quienes han conocido a Dios mismo. Y el propósito, el sentido de conocer la Escritura y más específicamente el libro de los Proverbios, que contiene tanta sabiduría, es que Dios está interesado en lo que tiene que ver la rectitud, la integridad, la justicia, la manera de vivir correctamente ante los ojos de Dios. Porque notemos este principio del cual habla Salomón en Proverbios 5:21.
los caminos del hombre, el estilo de vida, la conducta, la forma de ser del hombre está ante los ojos de nuestro Dios. Eso significa que usted y yo debiéramos saber que, anteponiendo esto que nos relata la Biblia, significa que la mirada de Dios está muy direccionada hacia quienes nos hacemos llamar hijos de Dios y también quienes no nos hacemos llamar todavía hijos de Dios. Mis amados, si los ojos de Dios están sobre nosotros, si los ojos de Dios están sobre ti, sobre mí, considero que no debiéramos perder el sentido de revelarle a nuestro Dios, tanto de día como de noche, la forma correcta o la forma que Él nos ha indicado, dicho de mejor manera, en la cual tenemos que vivir. Ahora, es muy interesante esto, mis amados. Analizando y visualizando lo que dice el texto bíblico, nos hace ver que la observancia que Dios tiene sobre nosotros, es un recordatorio para que reflexionemos sobre nuestro caminar. Escuche, es importante que no desestimemos el hecho de que cada mensaje que hay en la Biblia tiene un propósito de hacernos ver el deseo que Dios tiene que nosotros vivamos en acorde o en acuerdo con lo ya establecido en su palabra, la cual es tan útil y tan vital para un desarrollo de vida que agrade a Dios. Entonces, debiéramos entender que Proverbios 5:21 debemos, no sé cómo decirlo, entenderlo, asimilarlo, que la observancia que Dios tiene sobre nosotros es un recordatorio que nos debe llevar a la reflexión sobre nuestro caminar. Estamos muy familiarizados con el hecho de juzgar el caminar de otros o la forma de vida de otros. Y ante esa situación pudiéramos tener esa postura de jueces y decir, considero que él o ella no están caminando de acuerdo a lo que Dios dice, pero ¿qué con nosotros? No se trata en el ámbito de decir que tenemos que visualizar a los demás cuando nos corresponde primero visualizarnos a nosotros mismos. Y en ese sentido debiéramos entender que lo que dice Proverbios 5:21 es una observación que Dios tiene sobre nosotros y es un recordatorio para que reflexionemos sobre nuestro caminar. Tanto hombre como mujer, sea adulto, sea anciano, sea un joven, sea un adolescente, debe entender que la mirada de Dios, los ojos de Dios están presentes para que nosotros sepamos que hay una observación y eso tiene que ver con un recordatorio para que reflexionemos, sobre la forma o el estilo de vida que estamos desarrollando. Quiero leerle otra vez. Gracias a todos mis hermanos que ya están por ahí en conexión. Estoy utilizando Proverbios capítulo 5, versículo 21. Porque los caminos del hombre, porque la forma de vida, porque la conducta de los hombres están ante los ojos de Dios. Y Él es el que considera cuáles son sus veredas. Es Dios el que determina si verdaderamente estamos viviendo como Él lo ha establecido en su palabra, en su voluntad. Porque si realmente nosotros hiciéramos un análisis de nuestra vida y antepusiésemos nuestros conceptos o puntos de vista, todos dijéramos que estamos bien. Todos dijéramos que estamos haciendo o viviendo de acuerdo a lo que Dios establece, pero no se trata de lo que nosotros consideremos, se trata de lo que Dios ve, de lo que Dios observa, de lo que Dios escucha,
de lo que Dios puede determinar en cuanto al desarrollo de nuestra vida. Nada escapa de los ojos de Dios. Ese es el tema de esta noche. Nada escapa de los ojos de Dios. La pregunta es, ¿estamos caminando como Dios desea que caminemos? Mis amados, saber que Dios nos está observando debe llevarnos a tomar sabias decisiones. Y no solamente sabias acciones, sino también sabias acciones. Porque una cosa es una decisión y otra cosa es las acciones. Entonces, en conjunto, sabiendo lo que dice la Escritura en el libro de los Proverbios, y yo le dije al principio que el libro de los Proverbios contiene tanta sabiduría que nos lleva o nos pone en la posición de vivir conforme a la sabiduría que Dios ha establecido en su palabra, porque en ella encontramos la manera correcta de vivir con rectitud, con dignidad y en justicia. Entonces, saber que Dios nos está observando debe llevarnos a tomar sabias decisiones y sabias acciones que expresen a Dios una vida de integridad y de rectitud. ¿Cómo es que los demás que viven en el entorno del desarrollo de nuestra vida con quienes convivimos pueden determinar el tipo de persona, la forma de persona, el accionar en lo que somos, el vivir en lo que somos? ¿Cómo ellos determinan eso? En nuestras decisiones y también en nuestras acciones. Entonces es bien importante que sepamos lo que dice la Escritura. Proverbios capítulo 5 versículo 21. Porque los caminos del hombre, y cuando habla del hombre, tanto habla del hombre y de la mujer. La Biblia es clara y es concreta. Y cuando habla de los hombres, está hablando del femenino y el masculino. Escuche, el Señor conoce el camino del hombre y Él está muy al pendiente de todo lo que hacen y Él considera la forma en la que están viviendo. Muchas veces cuestionamos a otros diciendo, oye, ¿cómo me miras? ¿Cómo me ves? ¿Qué opinión tienes de mí? Pero no se trata de buscar la aprobación de los hombres, se trata de buscar la aprobación de Dios, porque vuelvo a repetirles que Dios nos ha dejado su palabra como una norma que establece un estilo de vida para que vivamos y desarrollemos en ese sentido la vida que a Dios le agrada. No tratemos de imponer en nuestra vida el sistema que hoy existe en el mundo. Ese sistema que impone el hecho de vivir en agrado sobre los hombres, pero desaprobando a Dios. Por eso es que Él nos ha dejado su palabra para que en ella encontremos la dirección correcta, el estatus establecido en su palabra que rige y que gobierna nuestra vida de tal manera que pudiéramos desagradar al mundo entero, pero vivir con dignidad, con rectitud y en justicia para con nuestro Dios. Es ahí donde se centra el sentido de que sepamos que el vivir ante los ojos de Dios con sabias decisiones y con sabias acciones pudiéramos expresarle a Dios nuestra rectitud y nuestra integridad basada en lo que hemos conocido en su palabra. Ningún hombre, ninguna mujer puede establecer en su vida el hecho de vivir en agrado a Dios si desestima la palabra, si tienen poco su palabra, porque es la palabra la que norma, la que establece el principio de estatuto para vivir de acuerdo a lo que Dios ha establecido en su palabra. Mis amados, nada escapa de la mirada de Dios.
Y si Dios nos está observando, debiéramos saber que Él espera que tomando sabias decisiones y sabias acciones le expresemos a Dios la integridad y la rectitud del desarrollo de nuestra vida que estamos viviendo como sus hijos. Ahora, es importante que sepamos esto. Si nada escapa de la mirada de Dios, tenemos que tener presente cuán importante es que consideremos nuestro proceder en cuanto a la vida que estamos llevando a cabo en la fe en nuestro Dios. Perdón. Escuchen esto. Si nada escapa, si nada pasa desapercibido de nuestro Dios, debiéramos tener presente cuán importante es que consideremos el proceder de nuestra vida en nuestra fe para con nuestro Dios. Miren, en el Salmo 51, en el Salmo 51, en el versículo 10, quien escribió este salmo dijo esto: crea en mí. No, David no dijo renueva. David no dijo vuelve a reestructurar. No. David dijo en el Salmo 51, porque él es el escritor del Salmo 51. En el Salmo 51, versículo 10, David dijo esto. El rey David dijo esto: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ahora, preguntémonos o cuestionémonos, ¿qué provocó a David el decirle a Dios, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí? ¿Qué fue lo que motivó, impulsó o movió al corazón de David expresarle esto a Dios? Bueno, lo que provocó o lo que movió a David esto fue que David se dio cuenta, el rey David se dio cuenta que su vida ya no estaba viviendo de acuerdo a la integridad, a la dignidad, a la justicia que Dios demandaba de él. Ahora, recordemos que de ningún otro hombre en el Antiguo Testamento se dijo que viviera conforme al corazón de Dios, sino solamente David. Y David sabía perfectamente, su conciencia le reveló que había ofendido a Dios y que no había escapado él, ni sus sabias decisiones, ni sus malas decisiones o sus acciones a los ojos de Dios. Y eso llevó a David llevó a David a entender que nada escapaba de la mirada de Dios. Usted y yo debemos saber que pudiéramos irnos, como mismo David dijo, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si me fuere a lo más alto del cielo, ahí estás tú. Si yo hiciere mi estrado en lo más profundo de la tierra, ahí estás tú. Nada puedo esconder de mi vida. Por eso, mis amados, la temática de esta noche es que nada escapa de la mirada de Dios. Y la pregunta es, ¿estamos entendiendo ese principio? Y ese principio lo he tomado del libro de los Proverbios, capítulo 5, versículo 21. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Dios, y Él considera cómo es que estamos caminando en ellos. Mis amados, nada escapa de la mirada de Dios, y eso debiéramos tenerlo presente y considerar en qué nivel o en qué forma está la integridad, la dignidad, la rectitud
y la justicia en vuestra vida. Vuelvo a repetirles que David dijo en el Salmo 51, versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Por qué razón David tuvo que decir eso? Porque Dios mismo le reveló que su caminar, que su andar, que su estilo de vida, que su forma de ser ya no era conforme a lo que Dios quería que él desarrollase. Si Dios hoy viniese y nos confrontase y nos dijese, estoy viendo que ya no vives como antes, que ya no te sometes a mí ni a mi voluntad como antes. Si Dios viniese y nos dijese todo eso, les aseguro que quedásemos avergonzados, humillados, pero Él nos ama tanto que Él sabe perfectamente que su palabra debe redarguir vuestro corazón y hacernos ver y sentir el hecho de que toda nuestra vida tiene que vivir bajo su gobierno para establecer en vosotros el hecho de no tratar solo por el deseo de ofenderlo, sino tener un freno especial en su palabra y tener ese temor de vivir con dignidad para Él. Mis amados, nuestro caminar, nuestra forma de vivir, tú y yo debemos saber que Dios lo está evaluando. Escucha esto. Tu caminar, mi caminar, tu vivir, mi vivir como hijos de Dios está siendo evaluado. Evaluado por Dios. Él es el que dará la calificación. Es Dios quien determina la forma en la cual Él establecerá el calificativo de nuestra vida. ¿Y por qué Dios tiene el poder para establecer el evaluar nuestra vida? Por lo que dice en su palabra. Vuelvo a repetirse, Proverbios 5:21. Salomón dijo esto: porque los caminos del hombre, la forma de vida, el estatus, el carácter, la forma de ser del hombre, Dios los conoce a la perfección y nada escapa de la mirada de Dios. Yo te leía lo que dice la traducción del lenguaje actual. Dios mira con mucha atención la conducta de todos sus hijos y Él conoce hacia dónde van. La traducción de la Biblia para todos dice: porque la vida del hombre ante los ojos de Dios, porque la vida del hombre está, ante los ojos de Dios y Él sabe hacia dónde se dirige. Mis amados, creo que lo dije en una ocasión atrás. A veces cuestionamos a algún hermano, alguna hermana, algunos otros cuestionan a su pastor: pastor, ¿cómo me ve? ¿Cómo analiza mi vida? El hombre siempre va a tratar de quedar bien con el hombre, pero no se trata de eso en nuestro caminar o en nuestra fe cristiana. ¿Saben? Considero que lo más adecuado es que le digamos a Dios, como el escritor sagrado David le dijo al Señor: examíname tú, oh Dios, tú examíname. ¿Saben por qué el escritor de los Salmos le dijo a Dios: examíname tú? Porque el único que conoce perfectamente nuestra vida es Dios. El único que conoce las más entrañas de nuestra vida, lo más profundo, lo más oculto que ningún hombre pueda conocer, Dios lo sabe. ¿Por qué no le decimos a Dios: examíname tú, oh Dios, y conoce mi corazón y ve si en mí hay camino perverso? Claro que Dios te lo va a revelar y te lo va a decir.
Quizás no con voz audible, pero Dios te lo va a revelar en su palabra. No necesitamos que venga un nuevo iluminado. No necesitamos que venga alguien especial con una profecía o una nueva revelación. Ya la palabra está escrita y en la palabra encontramos lo esencial para entender cuán profundo es el poder de Dios que escudriña el corazón de todos los hombres. No tenemos que ir a otro lado. Abre tu Biblia, dile al Señor, háblame en ella. Ya todo está hablado. Y en ello Dios exige que vosotros, sabiendo en nuestra conciencia que Él conoce todo lo que somos, todo lo que hablamos, todo lo que pensamos, todo lo que hacemos, Él es el único que te hará saber y revelará a tu espíritu por medio de su espíritu en qué condición te encuentras. Mis amados, el Señor, nuestro Dios, desea decirnos esto en su palabra. Mire lo que dice. Quiero leerle el Salmo 139 sobre esto que le acabo de mencionar. Gracias a todos mis hermanos por estar ahí. El propósito de este tiempo es edificar vuestra vida. Salmo 139. Mire lo que dice la Escritura en el versículo 7, ¿A dónde? Escuchen. Jamás podremos caer en una actitud de conceder por nosotros mismos o por otros el hecho de evaluarnos, sabiendo que Dios nos conoce a todos. El Salmo 139, versículo 7 dice, ¿a dónde me iré lejos de tu espíritu? ¿Y dónde huiré de tu presencia? Si yo subo a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol trato de esconderme, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y emigrara hasta los confines del mar, aún ahí alcanzaría tu mano y me agarrarías con tu diestra. Y si dijese yo, al menos las tinieblas me van a cubrir y el día se tornará noche alrededor de mí, ni aun las tinieblas te encubren de mí, y la noche es tan luminosa como el día, lo mismo te son la luz que las tinieblas. Mis amados, nada escapa de la mirada de nuestro Dios. Y este versículo del Salmo, del versículo de Proverbios capítulo 5, versículo 21, este versículo es un recordatorio. Créame. El Proverbios capítulo 5, versículo 21. Quiero leérselo otra vez. Proverbios 5, 21. Porque los caminos del hombre, tu vida y mi vida, no se pueden esconder de Dios. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Dios y Él sabe hacia dónde nos dirigimos. Bueno, este versículo bíblico es un recordatorio poderoso de que Dios está siempre presente y está supervisando cada uno de nuestros movimientos. El mismo David decía, tú me has conocido desde mi levantar hasta mi acostar. Escuchen esto. Este versículo bíblico de Proverbios 5:21 es un recordatorio de que Dios
está siempre presente en nosotros. Y no solamente eso, sino que está supervisando cada uno de nuestros movimientos. El Señor conoce a qué hora nos levantamos, qué es lo que hacemos en el transcurso del día y cuándo nos vamos a dormir. Haciendo un paréntesis, en estos días platicaba con una persona y me decía: pastor, es que anoche se me subió el muerto. ¿Usted ha escuchado eso? Decía: anoche se me subió el muerto. Y no es el muerto, es un espíritu de parte del enemigo que viene a atormentarnos por las noches. Anoche se me subió el muerto y no sabía qué hacer. Y yo decía: Dios, ¿dónde estás? ¿Y dónde estás? Y empezando a analizar la postura de la forma en la que él me hablaba, decía: oye, ¿tuviste alguna diferencia? Dijo: sí. Dijo: en el transcurso del día yo tuve muchas discusiones y muchos problemas. Ahora, ¿a dónde quiero llegar con esto? Es que lo triste de esto es que esta persona es una persona que se hace llamar hijo de Dios o cristiano. ¿Y cómo es posible que se le suba el muerto? Y no es el muerto, es un espíritu contrario a Dios. Escuchen esto, mis amados. El Señor sabe. Él conoce perfectamente lo que sale de nuestra boca, lo que sale de nuestro pensamiento, nuestras decisiones y acciones, y quizás muchas de ellas en el transcurso del día, cuando el sol está en todo su esplendor, pensamos que no llegarán las tinieblas, y las tinieblas van a venir tarde que temprano en el transcurso de la noche. Y en las tinieblas suceden cosas que no provienen de Dios, sino de su enemigo principal, el hombre, y más aquel que ha sido redimido y rescatado de las tinieblas. El hombre es el blanco perfecto de Satanás para hacerlo volver atrás. Mis amados, entendamos que Dios conoce todo lo que hablamos, todo lo que pensamos, todas nuestras acciones. Y quizás muchos de vosotros hemos cometido muchos errores en el transcurso del día. Porque la mirada del Señor, porque el Señor lo sabe todo y nada escapa de Él. La pregunta es: ¿estamos caminando en rectitud dentro de lo que Dios ha determinado que debiéramos hacer? Mis amados, sabiendo esto, que nada escapa de la mirada de nuestro Dios, debiéramos saber y entender perfectamente cómo es que tenemos que conducirnos y vivir en nuestra fe. Miren, nos quedan algunos 15 minutos. Un sentido de percepción. Un sentido de percepción que debe tener cada hijo de Dios. Debe estar más apegado a entender que el amor y la gracia de Dios nos dan la capacidad de ese acercamiento para vivir en integridad ante los ojos de nuestro Dios. Ese sentido de percibir, como cada hijo de Dios que somos, nos llevar a vivir apegados a entender que la gracia y el amor de Dios nos da la capacidad de acercarnos a Él. ¿Usted ha leído lo que dice Hebreos 4:16? Bendiciones, tía Mireya. Sí, claro, estaremos orando por esta necesidad, tía Mireya, para que el Señor obre en esta necesidad de sanidad. Es bien importante
que entendamos que en esa percepción de entender que la mirada de Dios está sobre nosotros y que Él espera que nosotros correspondamos en caminar en rectitud delante de Él, podamos experimentar de su gracia. Dice Hebreos 4:16, acérquense confiadamente al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro. La mirada de nuestro Dios siempre se va a enfocar en que su gracia para con nosotros tenga el valor y vivamos y caminemos en integridad y en rectitud. Saben, en este sentido que les acabo de mencionar, Dios no es un ogro. Dios no está con un látigo para darnos de azotes y más azotes. Dios no es ese Dios que está esperando que te equivoques para darte tu merecido. No, Él es un Dios de gracia. Dice un versículo bíblico, porque por sus misericordias no hemos sido consumidos, sino que son nuevas cada mañana. Pero no por eso el Señor está en ese sentido de que hagas lo que hagas y vivas como vivas, lo aceptará. No, mis amados. Esa mirada que Dios tiene sobre nosotros está enfocada en que su gracia para con nosotros tenga en ti y en mí el valor, para que entendamos que debemos caminar con integridad y rectitud de todo nuestro corazón. A Él le agrada ver a sus hijos siendo obedientes. A Él le agrada ver a sus hijos viviendo en obediencia. A Él le agrada ver a sus hijos vivir dentro del margen de su voluntad. Pero como nosotros lo experimentamos humanamente como padres, cuando nuestros hijos salen de nuestra voluntad, cuando nuestros hijos son rebeldes y desobedientes, provocan tristeza y dolor. Dios también le duele cuando sus hijos no entienden que la mirada de Él está sobre nosotros y está observando y supervisando todo lo que hacemos. A Él le entristece cuando decimos que somos sus hijos y no hacemos o vivimos como debiéramos hacerlo. Amados, Dios nos ha dado su gran amor. De eso no hay ninguna duda. Dios nos ha dado su gran amor y su compasión para que entendamos que debemos caminar con rectitud, sabiendo que sus ojos contemplan, sabiendo que sus ojos observan todo lo que hacemos, y Él espera que demos honor, que demos gratitud hacia Él a través de nuestra forma de vivir con dignidad. Usted y yo debemos entender eso. Debemos saber y conocer eso perfectamente, que Él nos ha dado de su amor. Miren, poniendo un ejemplo del amor del padre o de la madre por sus hijos. El padre y la madre aman a sus hijos tal y como son. Aún siendo rebeldes, aún siendo desordenados, aún siendo de cabeza dura, el padre y la madre aman a sus hijos por el afecto de ser sus hijos. Pero los padres esperan que sus hijos correspondan a los valores y principios que han sido inculcados por los padres y ellos puedan ser un ejemplo del desarrollo de una buena educación de los padres. Dios está en expectativa también de nosotros. Él nos ha dejado su palabra, Él nos ha dejado la escritura, Él nos ha dejado la Biblia como norma de estatus para vivir de acuerdo a su voluntad.
Y claro que a Dios le produce alegría y gozo ver a sus hijos caminando en dignidad y en rectitud y en justicia, pero también le produce tristeza cuando sus hijos no hacen lo correcto. Si Dios nos ha dado de su gran amor y Dios nos ha dado de su compasión, es para que entendamos que debemos caminar como Él lo ha establecido en su palabra. Aquí no hay una objeción o tratar de manipular o negociar con la palabra. No, lo que Dios ha dicho se tiene que hacer. Aún y nos cueste esfuerzo, aún y nos cueste sacrificio, aún y nos cueste lágrimas y llanto, tenemos que vivir como Dios lo ha dicho que lo vivamos. No podemos negociar con la palabra, ni con el Espíritu Santo, ni aún con la voluntad de Dios. Si Dios ha dicho, se tiene que hacer, porque es una norma establecida para que vivamos dentro de ese principio de agrado a nuestro Dios. Pero tenemos que desarrollarlo en vuestra vida. Lluvia, gracias por estar ahí. Vecina Bertita, bendiciones. Luis, Gwen Salazar, bendiciones. Gracias por estar ahí. Mis amados, ¿cuánto me queda, Jorgito? 5 minutos. En 5 minutos tenemos que terminar, mis amados. Fuimos llamados. Escuche la temática de esta noche. Nada escapa de la mirada de Dios. Él lo sabe todo de ti y de mí. Y he utilizado Proverbios, el libro de los Proverbios, capítulo 5, versículo 21, porque los caminos del hombre están ante la mirada de Dios. Nada escapa de esa mirada de Dios, y eso nos debe llevar a entender que debemos vivir para servirlo a Él. Saber que Dios nos está observando nos debe motivar a vivir en rectitud y en justicia con dignidad. Como padre, como madre, como hijo, como estudiante, como trabajador, en el ámbito del desarrollo de tu vida debes de saber eso, que fuimos llamados a caminar dando evidencias. Escucha, y aquí quiero terminar. Fuimos llamados a caminar dando evidencias de que somos hijos de Dios. Y todo hijo de Dios, nada puede ocultar ante su Dios. Así que vivamos en integridad y en rectitud de corazón ante la mirada de nuestro Dios. Y estos principios que le he mencionado son extraídos de lo que la Escritura revela, de lo que la Escritura nos hace ver, saber y entender. Y no debe quedar ninguna duda el saber que Dios nos observa y que debemos preguntarnos si estamos viviendo en agrado para Dios hoy en este tiempo. Cada uno de nosotros debiéramos saber si estamos haciendo correctamente bien las cosas, sabiendo que nada pasa desapercibido ante la mirada de Dios. Debemos entender que el motivo por el cual Dios nos llamó a ser sus hijos es para que tengamos ese principio de caminar de manera correcta, sin dañar o ofender a nadie más. Queridos amigos, hermanos, y a todos quienes han estado ahí, nada escapa de la mirada de Dios. Y yo he mencionado y he dicho en otras ocasiones, un día daremos cuenta a Dios de todo lo que hemos vivido. Nadie escapará de lo que tiene que ver el que tenemos que rendir cuentas a Dios. Usted y yo, los que vivimos y los que han partido, los que han muerto, darán cuenta a Dios de su vida. Y nada ha escapado de la mirada de nuestro Dios.
Un día nos presentaremos delante de Él. Algunos se presentarán para recibir el premio, y el premio de su vida íntegra, justa, gracias a la obra de Cristo al haberlos llamado como sus hijos. Ellos recibirán el premio de la vida eterna. Pero es triste y también lamentable decirlo que muchos no heredarán lo que Dios ha preparado. No porque Dios no haya podido dárselos, sino por malas actitudes y decisiones. Por el hecho de creer que no necesitaban vivir una vida en agrado delante de nuestro Dios. Mis amados, que Dios nos ayude. Que el Señor nos bendiga a todos. Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, ayúdanos a vivir delante de ti de la manera correcta. No, Señor, no queremos llegar a aquel día siendo faltos, siendo negligentes, siendo descuidados de la manera correcta de vida a la cual nos has llamado a vivir en este tiempo. Señor, oramos por las necesidades y por las peticiones de algunos hermanos que han hecho esta noche. Oramos por los enfermos para que tú les des su sanidad. Oramos para que levantes de las camas de los hospitales a aquellos que debieran estar con su familia, aquellos que necesiten sanidad. Pedimos y rogamos por ellos. Bendícenos a todos, por Cristo Jesús. Amén. Mis amados, que Dios les bendiga a todos. Gracias por habernos escuchado, por habernos visto. Nos vemos la próxima semana en su programa Escudriñando la Palabra. Bendiciones para todos. Amén.